Bueno, arrancamos chicos. Clase de hoy, vamos a ver estructura. Si podemos adelantar y ver otra cosa, lo miramos. Y bueno, pero hoy es muy importante que ustedes aprendan a diferenciar la estructura de un mercado. Bueno, estructura de mercado. La estructura de mercado es el conjunto de características que definen la situación de un mercado, influyendo en el comportamiento y en el resultado de las empresas u organizaciones que estén operando dicho mercado. Este mercado puede ser, estamos en el tiempo de, sí, en el mundo de las criptomonedas, puede ser un mercado de criptoactivos, un mercado de criptoactivos puede ser, no sé, divisas, acciones, ¿sí? Y demás, metales, el mercado que sea, ¿sí? Todo mercado tiene su estructura. Bueno, la estructura de mercado en el trading se define como estructura de mercado como el conjunto de todas las características que poseen un mercado específico. Además, hay que tener en cuenta por quién están formados, es decir, los ofertantes y los demandantes y sus organizaciones. Con la estructura de mercado podrás conocer y analizar las características propias de ese mercado, hasta tal punto que puedas adelantarte a las posibilidades de tener éxito que hay sacando un provecho del mismo. ¿Qué quiere decir? Nosotros identificamos la estructura, pues nos va a servir para sacarle ventaja. Perdón, chicos. Bueno, seguimos. ¿Quién forma la estructura de mercado? La estructura de mercado está formada por los siguientes elementos. Los agentes económicos, que son los vendedores, y los agentes compradores, los cuales interactúan en el mercado, ¿sí? Como le digo, puede ser cualquier mercado. El poder específico que tenga cada uno de los agentes económicos, lo cual dependerá del volumen del control de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo el dinero que posea cada uno, va a influir en el mercado. No somos lo mismo nosotros, por ejemplo, en el mercado de las criptomonedas. No somos lo mismo nosotros que una entidad bancaria, que una ballena, le llamamos muchas veces a una persona que tiene mucho capital, ¿sí? Grupos de accionistas, no somos los mismos, ¿sí? Nosotros literalmente somos muy pequeños y no influimos prácticamente en nada. Somos como un vaso en el mar, ¿sí? Pero no es lo mismo una entidad bancaria, ¿sí? O alguna ballena, alguna mano fuerte, como se le denomina, que cuando entra al mercado se nota, ¿sí? Se nota ¿por qué? Por la cantidad de dinero que posee, ya sea que entra comprando, mueve el mercado hacia el alza, o entra vendiendo. Bueno, bueno, el producto vendido en ese mercado, como le dije, puede ser criptomonedas, divisas, metales y demás. Bueno, su barrera de entrada y salida del mercado, ya que lo, ya que lo complicado que sea la entrada en el mercado determinado será un factor determinante en la estructura de mercado. Bueno, esto, un poquito de teoría nomás. Esto es ejemplo de una estructura alcista. Ya le voy a mostrar en el gráfico cómo reconocer la estructura alcista, pero siempre, por ejemplo, en un mercado alcista, lo que tengo que ubicar es el alto más alto. Este ya lo dejé con gráfico como para que ustedes se vayan familiarizando. Después tenemos el ejemplo de una estructura bajista. La estructura es esta, y el bajo más bajo es este. Simplemente esto. Ahora, vamos al gráfico. Acuérdense que estamos utilizando lo que es el TradingView, ¿sí? Acá, TradingView. Es gratis, chicos. Esto para que ustedes vayan viendo y ya vayan empezando a practicar. Bueno, antes de irnos a los gráficos, me gustaría mostrarles con línea, ¿sí? Acuérdense que dijimos que el mercado se mueve por impulsos y retrocesos. ¿Se acuerdan la clase anterior cómo dijimos que era el impulso y cómo dijimos que eran los retrocesos? ¿Alguien? Sí,
¿Cómo era el impulso y cómo era el Los retroceso? impulsos eran más fuertes y decididos, digamos, y los retrocesos más intercalados. Sí, sí, exactamente. Los impulsos son agresivos y los retrocesos son más lentos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos un mercado alcista, miren acá, Trading View, cuarta, ¿sí? Cuarta hilera, tenemos este, que vos lo puedes hacer un clic, un clic, un clic, un clic, un clic, dos clics y terminó. Bueno, ¿esto es para qué? Para que ustedes comprendan un poco. Tenemos entonces un mercado alcista. Tenemos impulso, retroceso. El retroceso es más lento. Nuevo impulso, retroceso, más lento. Nuevo impulso, retroceso, más lento. Nuevo impulso. ¿Sí? Así sería lo que es un mercado alcista, como para que tengan una idea, le damos flechita y después vamos a ver ahí en los gráficos. Bueno, todo mercado tiene una estructura, ¿sí? Todo mercado tiene una estructura. Ahora, el tema es saber identificar la estructura. Por ejemplo, muchos ponen como el último bajo, acá por ejemplo, así, como el último bajo, la estructura, ¿sí? De mercado. Y muchas veces pasa que rompe este último bajo, viene a buscar esta línea de acá, este soporte, perdón, que en realidad esta es la estructura, y después se va. Ellos esperan el retroceso para ir a venta y lo que termina pasando es que se termina yendo y siguiendo su estructura alcista. Bueno, pero nosotros, ¿cómo podemos identificar esto? La solución para esto es poder identificar el último impulso, ¿sí? El último impulso, así, eh, pero que ese último impulso cuente con un alto más alto. ¿Se entiende? Que cuente con un alto más alto. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, este es el último impulso de acá. ¿Ven? Este fue el último impulso. Pero este alto de acá no supera al alto anterior. Este es mi alto más alto. Entonces, del alto más alto, automáticamente de donde nace el alto más alto, es mi estructura siempre. ¿Sí? Repito, del último impulso, pero el que llegó a ser el alto más alto, la parte superior donde llegó, automáticamente en la parte inferior está lo que es mi estructura alcista. Porque este es el último impulso, pero este impulso jamás superó al anterior. Más o menos le casan, ¿quieren que le repita de vuelta? A ver, el tema es el siguiente. Por ejemplo, para que este sea mi estructura, este impulso tiene que superar al alto más alto anterior. Entonces, como este es mi nuevo alto nuevo, mi alto más alto nuevo, automáticamente mi estructura es esta y deja de ser esta. ¿Se entiende? Sí, claro. A ver, vamos a hacer esto. Pueden marcar, ¿eh? Si quieren, pueden marcar. Le voy a hacer lo siguiente ejemplo. Tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, paca, 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 impulso, retroceso, impulso. Bien, maldito. No, estoy cargando. ¿En dónde se encuentra mi estructura? Acá. Si me pueden marcar, según lo que recién estuve explicando. Mm, ¿cómo se marcaría? Ahí está, marcó Edgar.
Bien. Parte Sí. baja y la parte alta. No. El que puso allá arriba, ¿por qué no? Ese es mi alto más alto. El que puso Ignacio. Este sería mi alto más alto. Y esta es mi estructura, así es la que marcaron acá todos. O no sé si quisiste marcar el alto más alto. Eh, Yo necesitaría otras 5 sesiones para aprender a marcar, pero también pienso que es ese donde hicieron el círculo de abajo. no, sí, quédate tranqui, Chel, que vamos todos de la mano, tranqui. Vamos todos que de a poco, acuérdense que van a salir buenos, sí, van a salir buenos. Ahora, supongamos que en esta situación de mercado decide hacer esto, superar al anterior, así. ¿A dónde estaría mi alto más alto? Es acá. Claro, este sería mi alto más alto. ¿Sí? La pregunta fue, si este alto supera el anterior, ¿dónde estaría mi alto más alto? Y este es el que marcaron. Esto que marcaron acá abajo, marcaron la estructura. Esta estaría mi estructura. ¿Sí? Ahora, ¿saben para qué y por qué es tan importante entender esto? Porque cuando estamos en un mercado alcista, a ver, antes de nada le voy a dar el último ejemplo. A ver, quiero saber. ¿Quedó claro? ¿No? Temporalidad alcista, ¿no? Ahí me pueden marcar la estructura. ¿Saben por qué hago esto? Para saber si quedó claro o no. Marcar la estructura. Bien. Sí. ¿Por qué esta es mi estructura? ¿Y por qué no es esto? Si alguien se anima. Porque fue el último impulso que llegó al alto más alto. Mierda, confundió. Claro, esto fue el último impulso, generando el alto más alto, y todos estos altos de acá nunca superaron al alto anterior. O sea que ninguna de estas es mi estructura y sigue siendo la del impulso del alto más alto. Esa sería la explicación. Bien, el mío también se corta. ¿Se está cortando la clase? No, a mí por lo menos no. No, a mí me anda bien. No, se escucha A mí claro. también me Perfecto. suena perfecto. Anda perfecto, dale. Dale. Sigo. Por ahí es el internet nomás que tiene como altibajos, pero la clase va a Tengo quedar una bien, Sí. grabada. Quédense tranqui, chicos. tengo Bueno, una consultita, sí, sí. Ari. ¿Cómo es que Decime. hacen para marcar en tu gráfico? Esa es la duda que tengo. Sí, ahí ya, ahí ya vamos al gráfico enseguida. Ahí ya vamos al gráfico. El internet, la tablet. Sí, Aprovechando, Latinoamérica, te juro. Ahí vamos al gráfico y te saco toda la duda esa. Vicente, Ari, aprovechando también la pregunta, para sí. cuando vayamos al gráfico, si podemos ver respecto a temporalidades para identificar la estructura. Porque, por Ajá. ejemplo, ahora en los análisis de gráfico muchas veces se dice que la estructura en diario estaría por los 31, en semanal estaría por los 38, 36, pero cuesta identificarlo según la temporalidad que uno le van dando también, por si podemos Ajá. ponerle también por ahí. Ya vamos para ir. Ya. Tranqui. Dice, me ha pasado en el son. Bueno, esto le marco así con línea para que ustedes eh, lo puedan ver, ¿sí? Más claro y puedan lograr identificar. Después, cuando pasamos al gráfico, que para los que nunca vieron, es un electrocardiograma prácticamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando recién empecé en el mundo del trading, dije, ¿dónde me metí? ¿Sí? Me acuerdo que leí, visto un gráfico y no podía creer, sería, yo dije, nunca voy a aprender a analizar. Pero acá me tienen después de 7 años dando clases.
Bueno, entonces, ¿saben qué? La tendencia, ¿saben para qué les hago identificar lo que es el alto más alto? Para que ustedes aprendan cuándo cambia de tendencia. Cuando muchas veces me escuchan a mí o le van a escuchar, no sé, a Facu, le van a escuchar decir rompió estructura para cambio de tendencia. O muchas veces cuando nosotros estamos analizando, por ejemplo, temporalidades altas, decimos, acá se encuentra la estructura semanal, acá se encuentra la estructura diaria, acá se encuentra. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, nosotros decimos que la estructura del mercado alcista está acá, ¿sí? De este mercado, este es X mercado, ¿sí? Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera, ¿sí? Ahora, decimos que la estructura está acá. Nosotros, todo lo que esté por arriba de la estructura, ¿sí? Que va cambiando con respecto a se va moviendo el mercado, ahora la estructura se encuentra acá, ¿sí? Esta fue mi estructura pasada. Va cambiando según el mercado que se vaya desenvolviendo. Ahora, cuando esto viene, ¿sí? A buscar la estructura, muchas veces puede venir y buscar inclusive la estructura y seguir con su tendencia alcista, por ejemplo, puede seguir con su tendencia alcista, ¿sí? Por ejemplo, acá estaría mi nueva estructura, acá. Ahora, cuando esto viene el mercado y me rompe lo que es mi estructura alcista, me está dando una confirmación que este mercado que se iba al alza va a cambiar a bajista, ¿sí? Va a dejar de ser alcista y va a empezar a ser un mercado bajista. Por eso es muy importante lograr identificar las estructuras, ¿sí? Por eso es que por ahí me necesito, como digo, que aprendan y me voy a tomar, si necesito 100 horas, me voy a tomar 100 horas para que entiendan, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento que ustedes logran identificar, por ejemplo, esto rompe lo que es su estructura, muchas veces hace un retroceso, así, y la gente acá piensa que está alcista, ¿sí? Y se come la mague de que esto se va a recuperar y va a generar un nuevo máximo, va a seguir su tendencia alcista. Pero en cambio, nosotros al identificar lo que es la estructura, vamos a entender que esto es un retroceso para seguir cayendo, ¿sí? Por eso es muy importante identificar lo que es una estructura. En este caso, el ejemplo que dimos es estructura alcista. En este caso en preciso, el que dimos es estructura alcista. Cuando me cierra por debajo de lo que es la estructura alcista, tenemos un quiebre de estructura y un posible cambio ya de tendencia. Ahora, cuando cierra, te tiene que cerrar. Miren, si esta era mi estructura, ahí, te tiene que cerrar con una ruptura grande, ¿sí? Para esperar el retroceso e irse, porque muchas veces viene y hace esto, y hace como una pequeña, ¿sí? O se apoya, o le pasa por muy poquito, y después se mete y sigue, ¿sí? Y esto simplemente no rompió estructura. Ya voy a mostrar por qué y cómo. Bueno, esto sería en un mercado. Ariel, Sí, decime. qué pena. Yo no sé si yo interpreté mal la pregunta del compañero Sí, o si interpreté mal tu respuesta, pero yo mi duda es, sí, y creo que era la duda del compañero, ¿qué sí, tan atrás nos vamos en el gráfico? Y me imagino que eso igual funciona en cualquier temporalidad. Pero si claro. yo estoy en una temporalidad de 5 minutos, un ejemplo, o de Ah, un día, sí, ¿cierto? ¿Yo qué sí. tan atrás me voy para buscar ese alto más alto? No, es que cada temporalidad tiene su propia estructura. Y eso es lo que le dije, que ya enseguida le voy a ir a mostrar en el gráfico. Las temporalidades, Ah, claro que ok, listo. sí. Por eso seguí explicando nomás para que, bueno, para ver si
¿Sí entendieron esta? Y ahí nos vamos al gráfico y les muestro. Sí, sí. Ah, listo. Dale, Gracias. Charito. No, no, de nada. Bueno, ya nos vamos al gráfico. Tranqui, tranqui. Sí. Necesito que la entiendan acá con las niñitas primero y después vamos a lo complicado que ahí va a ser el gráfico, bueno, para ustedes, en realidad, porque si nunca lograron identificar, a lo primero se le va a complicar nomás un poquito, pero después ya es todo práctica, chicos, después es fácil, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto es en una tendencia alcista. Ahora, en una tendencia bajista es totalmente el lado opuesto, ¿sí? Si, por ejemplo, acá, para identificar en una tendencia alcista, buscábamos el alto más alto, en una tendencia bajista tendríamos que buscar el bajo más Bajo. bajo. Exactamente. Tenemos una tendencia bajista, ¿sí? Y por ejemplo, acá, en este tiempo y espacio, ¿me podrían marcar la estructura? Estructura, es el bajo más bajo. Este es el bajo, este es el bajo más bajo. Entonces, según la teoría, ¿cómo se hace para marcar en zoom? Dice... Eso mismo quería saber yo. tienen que ir a opciones, ahí ponen a anotar, sería según yo, pero mis controles son distintos. Si lo de escribir en el Zoom es demasiada tecnología para mí. No, tranqui, chicos, sí. Como digo, mira, hoy es la tercera clase. Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Sí? Van a opciones y ahí ponen, dice anotar o marcar. Yo me creía A ver, hacker, dice, yo me creía hacker, no sé ni escribir en Zoom. No. Tienen 4 meses, chicos, esto recién empieza, ¿sí? Esta es la tercera clase. Tranqui, tranqui. Sale un lápiz izquierdo al costado, dice. Bueno, el lapicito tienen que poner, anotar. Bueno, al momento que ustedes logran identificar el bajo más bajo, automáticamente, ¿sí? De donde nace ese impulso es mi estructura. Identifican bajo más bajo, estructura. Ahora, si este bajo, por ejemplo, el que está ahora, si este bajo supera, sorry, ahí, ¿dónde estaría mi estructura? Esto para cerrar concepto. Bien, 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 bien. Pregunta, antes de irnos al gráfico. ¿Se entendió? ¿Quieren que le repita algo? ¿Sí? ¿Quieren que le repita algo Entendido. con respecto a cómo Yo creo subir? que está claro. ¿Quedó claro? Bueno, si no, no tengo problema y les repito. ¿Sí? Y un tip muy importante para encontrar la estructura es encontrar el bajo más bajo, siempre, y ir donde nace ese impulso, literalmente es la estructura. ¿Sí? Estructura y resistencia, ¿es lo mismo? No, porque estos son resistencia, estos son resistencia, estos son resistencia, y este es una resistencia, pero donde se encuentra su estructura. Ah, ahí está. ¿Qué quiero decir? Esta, por ejemplo, son resistencia, pero no son tu estructura, sino que esta Serían, resistencia de res- acá es tu estructura. serían resistencias cuando suben. Claro, sí, si esto está subiendo, por ejemplo, una resistencia, resistencia. Ya vamos a dar resistencia, sí, soportes y resistencia. Bueno, sí, ahora nos vamos al gráfico. Vamos al gráfico. Vamos al gráfico. Bueno, vamos a un día. Vamos a un día. Y acá es donde empieza, o a algunos les cuesta un poquito más. Todo tiene su proceso, chicos. ¿Sí? Todo tiene su proceso. Ahora, lo primero tienen que aprender a identificar es un impulso o un retroceso. ¿Cómo dijimos que era el impulso? Agresivo, Fuertes, agresivos. retroceso, lento, impulso, agresivo, retroceso,
lento. Impulso, agresivo. Retroceso, lento. Encerar, pulir, tipo Miyagi, chicos. Bueno, está ahí. Soy de la época del 90, por eso es que tengo Karate Kid ahí. Bueno, pregunta del $1.000.000. ¿Dónde se encuentra la estructura acá, en este tiempo y espacio? Estamos hablando de tendencia bajista. Sí, estamos hablando de tendencia bajista. Sí. Ahora, sí, bien. Este no, chicos. No sé quién le mandó la línea acá y le mandó acá para asegurar, ¿viste? Le mandaron las dos líneas. ¿Era una o era otra? ¿Sí? Mira, miren. Tenemos donde nace el impulso, acá. Después hace un pequeño retroceso, hace otro retroceso, hace otro retroceso y hace un nuevo impulso. Vamos a acercar esto, ahí. Mi impulso, acá, en lo que es esta temporalidad diaria, nace acá. Pregunta. Ahí nace, ¿ven? Acá. No sé si alcanzan a ver, le pongo el circulito ahí. Ahí nace mi impulso. Pregunta. ¿Cuál sería el bajo más bajo acá? Sé que es medio obvio, pero necesito que hago que alguno me marca por acá arriba el bajo más bajo. Tipo acá, ¿viste? Ese sería el bajo más bajo. Bien. Vamos por buen camino. No soy tan mal profesor. A ver. Este sería mi bajo más bajo. Entonces, si este es mi bajo más bajo, automáticamente sería mi estructura donde nace el impulso. ¿Ven que acá hace así? Y ahí nace el impulso y da este movimiento. Ahora, tenemos ahí, esta temporalidad es diaria. Miren acá arriba, donde dice D, esta temporalidad es diaria. ¿Qué quiere decir? Yo me voy acá, le hago clic a la D y dice 1D. Esta es mi temporalidad diaria. ¿Qué quiere decir entonces? Que esta sería mi estructura Diaria. sería mi estructura diaria. Entonces, ahora, dato interesante. Siempre en lo que es el mercado, siempre en lo que es el mercado, ustedes van a marcar por zonas. Luego, después le voy a mostrar cómo se marca soportes y resistencia, etcétera, pero por zonas, ¿sí? ¿Qué quiero decir? No me van a poner una línea así, sola. Nadie dice que no esté, nadie dice que no esté mal que pongan una línea, ¿sí? Pero muchas veces el precio, por ejemplo, supongamos que esto pasa en los meses, ¿sí? Y BTC va a buscar su estructura diaria. Va a buscar su estructura diaria y la rompe por un poquito, ¿sí? Voy a poner acá, ¿sí? Esperen un segundo. Este es el rectángulo. Miren acá yo lo tengo favorito. Así se configura. Yo si quiero le saco lo que amplía a la derecha. Este tiene el fondo. Lo voy a poner ahí para que quede como una vela azul. Bueno. Supongamos que en este tiempo y espacio viene esto y me cierra por arriba de donde yo marqué la línea de la estructura, pero por muy poco. En realidad, si ustedes ponen con una lupa acá, ¿sí? Rompió por 1 centímetro, ¿sí? Pero el tema es el siguiente. Esto, cuando es ruptura de estructura, tiene que ser así, chicos, ¿sí? Tiene que notarse esa fuerza y ese interés comprador para cambiar el ciclo, ¿sí? Para cambiar de un ciclo, por ejemplo, bajista a alcista o alcista a bajista. Tiene que notarse. Entonces, por eso le marco y por eso también se marca, esto voy a dejar acá, voy a agarrar un rectángulo, ahí, a la derecha, izquierda, el fondo le bajo para que se vea transparente y ahí está. Bueno, por eso se marca por zona, chicos. ¿Sí? Miren, agarro esto, traigo, ahí es la zona de mi estructura. Y si le pongo la línea en una zona media, y me quedaría ahí la estructura.
¿Se entiende? Entonces, si esto viene y está en la zona de estructura, todavía no me rompió estructura. Si me hace este movimiento y lo rompe así, ahí recién me estaría rompiendo lo que es la estructura bajista. ¿Por qué bajista? Porque todo esto fue un mercado bajista, por más de que acá hizo como una pequeña tendencia alcista en lo que son las distintas temporalidades, pero en la temporalidad diaria, hasta que no me rompa esta zona, ¿sí? Va a seguir siendo bajista. ¿Se entiende, chicos? Sí, Ariel, Y te pregunto, ¿el tipo de vela con el que rompa esa estructura también tiene algo que ver o no? sí, normalmente las velas que van a romper la estructura van a ser así, envolvente, así como esta que te estoy marcando. ¿Se ve acá donde te marco con el lápiz? Van a ser así, con fuerza, ¿sí? No van a ser así, mira, tipo va a venir hasta acá y te va a dejar una mecha. Porque, por ejemplo, la mecha de acá, algunos consideran que rompe la estructura, pero en realidad nunca rompió la estructura, ¿sí? Sino que fue, la mecha A lo que liquidar. habla, ¿sí? A Es, liquidar. sí, no, literalmente le va a ir a liquidar. El tema es el siguiente. Cuando te deja una mecha así, habla de que esta vela sí estaba rompiendo la estructura, pero después seguramente algún crack acá de las ballenas, instituciones, mano fuerte, hablamos de los volúmenes, ¿se acuerdan hace un rato? Empezaron a vender e hicieron que baje el precio. ¿Y qué es lo que me está mostrando esto? Es que me está respetando la estructura y que todavía no la rompió. ¿Qué quiere decir? Que todavía seguimos bajistas. Y hay mucha gente que ve la mecha, así como esta de acá, y entra, porque dice, no, ya rompió estructura, entra mal, porque está entrando ahí arriba, ¿sí? Nosotros siempre, siempre de ley, vamos siempre a tratar de entrar en los retrocesos, ¿sí? Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Obviamente que tenemos la forma de que nosotros calculamos el retroceso, tenemos cosas que van a ir viendo más adelante ustedes, que va a ser para calcular ese retroceso y sacar ventaja a nivel estadístico. ¿Se entiende? A nivel estadístico, siempre el que entra en los retrocesos acompañando la tendencia es el que termina siendo rentable a la larga. Obviamente que, como le digo, tienen gestión de riesgo, tienen plan de trading, tienen análisis técnico, tienen la psicología. Muchos factores hacen a un trader, ¿sí? Hoy día ustedes están aprendiendo lo que es análisis técnico, ¿sí? Le va a llevar un tiempo también aprender a formarse también en lo psicológico. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen gestión de riesgo, es fundamental. El plan de trading es fundamental. Y el análisis técnico es recontra re fundamental, ¿sí? Pero todo eso está sostenido por la psicología. ¿Qué quiere decir? Saben, una vez que saben lo que tienen que hacer, bueno, tienen que hacerlo de esa manera, literalmente. Bueno, sigo. Pregunta del Entonces, millón. una consulta. Sí, sí. eh, Pongamos que esa vela cierra por arriba, como decís, Ujú. puede llegar a ser un falso quiebre igual, y no sé si necesitaría otra vela, digamos, fuera ya de ese rango, o ya se puede considerar que va al alto. Mira, cuando hace así, cuando hace así, em, normalmente hace un retroceso y cambia de tendencia, ¿sí? Pero muchas veces, a ver, del 100% de las veces, no sé, 92%, pues nosotros no manejamos porcentaje, se dan los movimientos, ¿sí? Ahora, ese 8% que queda puede ser falso quiebre. Ahora, ¿cómo lo identificás? Literalmente entró, rompió, entró, esta era tu zona de entrada, simplemente la pasó, ¿sí? Y siguió su tendencia bajista. ¿Sí? No es que hay una forma que vos puedas decir, le voy a agarrar o no, no voy a entrar en un falso quiebre. Según nuestro porcentaje de aciertos,
nosotros si vemos una entrada, tenemos que entrar, ¿sí? Porque a nosotros no es una entrada, no es una entrada sola lo que nos da la rentabilidad, sino que son una estadística, ¿sí? Que tenemos el 80, ¿sí? El 60, el 75% de las entradas que salen positivas. Ahora, esto con lo que es gestión de riesgo y yendo por lo menos a un 2 por 1, en el mes terminás cerrando positivo, ¿sí? Terminás haciendo crecer tu cuenta. Por eso te digo, no es una entrada lo que nos identifica, sino son el conjunto. No sé si se entiende más o menos por dónde quiero ir. Perfectamente. Dale. Bueno, chicos, a ver, estaba por preguntar. Entonces, si esto viene y me queda así, ahí, ¿rompió? No, Penita, no rompió. pero sí. En realidad no rompió, ¿sí? Para mí no rompió, porque la ruptura, si nosotros le ponemos, como digo, traemos una lupa casi y miramos, ¿sí? Rompió por muy poquito, ¿sí? Pero el tema es el siguiente, porque es una zona. Cuando rompe y hace esta ruptura así por muy poquito, normalmente se mete de vuelta, ¿sí? Bien, seguimos. Ahora, esta es mi estructura en diario, dijimos, ¿sí? Esto lo voy a sacar. En las distintas temporalidades hay distintos tipos de estructura, ¿sí? Esa es mi estructura diaria. Ahora, pregunta del $1.000.000. Tenemos, dijimos, impulso, hizo como un pequeño parate y nuevo impulso, ¿sí? Impulso, lo podemos tomar todo esto como un impulso, porque estos son dos velas nomás y no alcanza a ser un retroceso como para yo considerar, por ejemplo, esto mi estructura, ¿sí? Sino que hizo un impulso, como un descanso, y un nuevo, ¿sí? Continuación de impulso se llama esto. Ahora, pregunta, ¿cuál es mi bajo más bajo acá? Ese, sí, exactamente. Sí. Si esto es todo un impulso, y esto decimos que es simplemente la continuación del impulso, este que está acá, ¿dónde estaría mi estructura de H4? A ver, 2000, el 28 me gusta, los 2000 en Ethereum. Bueno, acá está el dilema, ¿sí? Acá está el dilema. ¿Por qué? Y esto es las situaciones que se van a encontrar ustedes. Por eso me gusta eh, que ustedes marquen, ¿sí? Así veo que entienden. Bueno, ¿qué entienden ustedes, chicos, por continuación de impulso? Que va a seguir yendo para abajo como fuera. Sí, a ver, una continuación de impulso es algo que viene, hace como un descanso y después sigue. Eso es continuación de impulso. Un retroceso es un impulso, un retroceso y un nuevo impulso, ¿sí? En este caso de acá, en este caso, en este ejemplo de acá, en el retroceso, que se ve claro, me está marcando lo que es, ¿sí? Un nuevo impulso y me está cambiando lo que sería mi estructura de este impulso, por ejemplo, me está cambiando a este lugar. Y en este impulso de acá, en este ejemplo de acá, cuando da un impulso y hace como un descanso nomás, no alcanza a hacer un retroceso, como este ejemplo de acá, sino que simplemente hace como un descanso y continúa. En este caso, seguiría siendo la estructura la misma, ¿sí? Porque me está continuando el impulso, ¿sí? Hizo como un descanso y continuación. Ahora,
Sabiendo esto, que hizo un pequeño retroceso, impulso, descanso y continuación de impulso. Sabiendo y diferenciando ejemplo 1 de ejemplo 2 que vimos, ¿sí? Que del ejemplo 1, como dije, que teníamos acá, ¿sí? Continuación de impulso, ahí, y el ejemplo 2, que teníamos un impulso, un retroceso y un impulso, de estos dos casos, este de acá es el 1, es este, ¿sí? Ahora, sabiendo eso, ¿dónde estaría mi estructura? Exactamente. Ese sería el bajo más bajo. Este sería el bajo más bajo. Ahora, bien, bien, Me bien, quedó una bien. duda, Sí, 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 perdón. decimos. ¿Cómo diferenciar la Sí. continuación de un impulso? ¿O no? A No, ver, no, pero estábamos marcando el ejemplo 2. sí, Si donde marcó David sí, es el ejemplo 1, sí. ¿Cuál sería el el ejemplo bajo más 2? el bajo más bajo es el que está marcado Acá, ahí, donde tenés la flecha. sí, acá. Pero en el ejemplo 2, la estructura no sería esta. A ver, pará, a ver. Esta estructura sería la del ejemplo 2. En el ejemplo 2 sería esta, que es la misma en realidad, la misma zona. Pero Pero esta está más. para que este sea mi ejemplo 2, para que este sea mi ejemplo 2, este bajo tiene que superarlo así, ¿viste? A ver, ¿se entiende más o menos? Sí, 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 sí. Ahora sí, porque no superó este bajo. Claro, este de acá todavía no lo superó, ¿viste? En el momento que lo supere y me cierre por debajo, porque acordate que si hace como que supera, después se absorbe y sigue, tipo, me deja una mecha, algo, no rompió. Nosotros siempre vamos a guiarnos por el cuerpo. Si esto hace así y después se absorbe y me queda una mecha, simplemente no me cierra con vela, sigue siendo este mi bajo más bajo. Pero en el momento de que este impulso lo supere y me cierre por debajo, acá este sería el ejemplo número 2, el que estábamos marcando, ¿se acuerdan? Uno y dos, ¿verdad? Sería este. Ahí está, no me había perdido con eso. Para Claro. mí era perdón, lo marco una vez más Sí, sí. por las dudas. Sí, sí, sí. Entonces, en este caso es estructura Sí. Bajo más bajo. y, y el bajo más bajo por un pelo. Sí, exactamente. Todavía sigue Listo. siendo. Hasta que Sí, sí, rompa. todo. Listo. Sí. Ese es el Disculpen. ejemplo 1. Y ponele que para que sea el ejemplo 2 tendría que, Llegar Yo, hasta por acá. exactamente, romper. Sí, tengo una exactamente. Sí, consulta, Ari. Ujú. Si el retroceso ese hubiera sido más grande, ¿también se podría considerar una diferente estructura? Sí, sí, sí. A ver qué. Sí, ahí te contesto. También leo un mensaje. Dice, ¿cómo sería en el caso que daría un rango? Considerar. Ya vamos a mirar en el rango. Mira, si este retroceso, si este no hubiese sido como un descanso y hubiese sido como esto de acá, ¿sí? Hubiese sido otra cosa. ¿Por qué? Hubiese sido literalmente lo que es el ejemplo 2. Porque si esto tenemos un impulso y me hace un retroceso así, y me hace pues este impulso, acá estaría mi estructura. ¿Sí? Pero como esto no es un retroceso y es solamente un descanso para continuación de impulso, mi estructura sigue siendo esto. ¿Se entiende? Sí, pero no, o sea, mi duda sería cómo calcularías la cantidad que tiene que retroceder para considerarlo un retroceso. Se ve en el gráfico. ¿Ves que, mira, ves que acá están las velas juntitas? Sí, sí. Y acá hace como una panza para arriba o una curva para arriba para continuar. Sería, no sé si ves la diferencia entre este que hace como un descanso y acumula, nomás como ruido. ¿Qué te quiero decir? Impulso,
viste que hace así, algo de ruidito y sigue. Y en el otro hace así, se ve un retroceso y continúa. Pero tendrá que ser varias velas, digamos, de Claro, tendrían que continuación ser bajista. estas velas azules de acá, tendrían que haber sido así más. ¿Entendés? Tipo estas de acá abajo. Que me forme, tipo, esta pancita para arriba, o este valle, como le dicen algunos, y ahí estaría después el nuevo impulso y me formaría esto. Listo, listo, Igual, gracias. esto, buenísimo, esto se adquiere literalmente la forma de diferenciar esto de esto, creo que se ve, ¿no? Acá, ¿viste? Esta pancita, este vallecito. Literalmente con la práctica, van acá y dicen, bueno, mira, esto es un impulso, esto es un retroceso, esto es un impulso. Esto es ruido, pum, un impulso arriba, ¿sí? Le hice un retroceso, pum, este impulso, bueno, por acá entró en un rango, ¿sí? Pero te quiero decir que literalmente vas, como vas viendo, ¿entendés? Impulso, lo hace 2, 3 velas para arriba, nuevo impulso. Acá lo hace en retroceso, este impulso no supera, ¿sí? Pero ves que van haciendo esa pancita para atrás. Por ejemplo, vamos a mirar acá. Mira, mira este. ¿Ves este? Que es diferente a ver, a este, por ejemplo. A ver. A este, por ejemplo, de acá. ¿Ves que acá hace como un retroceso? Y acá lo hace así como modo descanso y continuación. ¿Sí? No sé si se alcanza a diferenciar. Sí, 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 sí. Tiene mucha Después, más. aunque no crea, es todo práctica. ¿Qué quiero decir? Después yo les muestro ahora y después ustedes van y agarran el TradingView y miran en 4 horas, en 1 hora, o agarran así, van a diario, después van a H4, después van a H1. Las temporalidades que nosotros vamos a ocupar, D1, H4, H1, M15, hasta M5 pueden, y van buscando las estructuras. ¿Sí? Por ejemplo, acá está esta estructura, movimiento, movimiento, impulso. Hace como un pequeño retroceso, hace un pequeño ruido, pero hizo el retroceso, entonces esta es mi estructura. Entonces van agilizando, porque es literalmente afinar la vista, sería. Bueno, esto sería en H4, dijimos que acá estaba la estructura. Después, en H1, miren, acá en H1, pregunta del $1.000.000, ¿sí? Acá, para esto pago TradingView, dijo. Pregunta del $1.000.000. Acá, ¿dónde estaría mi estructura? Y le había confundido de vuelta. No, tampoco. Ahí el último. Miren. Ah, ya me confundí a la vida. Nada, está bien, está bien. Miren, tenemos, vamos todos juntos. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Hasta este tiempo y espacio, acá, hasta este tiempo y espacio de acá, se encontraba lo que era la estructura. Acá, ¿cierto? Ahí concordamos todos. ¿Sí? Hasta ahí se encontraba ahí lo que era la estructura. Porque este bajo es más bajo que el anterior. Ahora, seguimos. Seguimos. Pregunta, ¿por qué no es esta mi estructura? Ahora sí, total, tuvimos un retroceso. Por el rechazo de la mecha y que fue una acumulación, ¿no? Porque no hizo un bajo más bajo. Exactamente. No es el bajo más bajo. Porque no Claro. es el bajo más bajo. Sí, esa sería la respuesta correcta. Porque siempre yo para buscar mi estructura, acuérdense de ley, busquen el bajo más bajo. Entonces ahí van a poder adquirir y ver dónde es la estructura. Siempre, siempre, siempre. Entonces, como esto ninguno superó, por más de que esto venga ni sea, porque es un retroceso, chicos, ¿sí? Esto es un retroceso,
Pero la diferencia de estos retrocesos de acá es que mi estructura sigue siendo la anterior. Eso es la diferencia. Ahora, sigo. A ver, hasta acá. Ahí, ¿dónde estaría mi bajo más bajo? Perdón, ¿dónde estaría mi estructura? Perdón. Ahí está, marcó bien el bajo más bajo. Seguiría siendo la misma. Seguiría siendo la misma. ¿Por qué es esta y no es esta de acá? Como digo, Porque no hizo el bajo más bajo. claro, siempre busquen, este bajo no supera al bajo anterior, al bajo más bajo anterior. Entonces, como no lo supera, sigue siendo mi bajo más bajo el anterior, ¿sí? Sigue siendo mi estructura, esta es la que marcamos acá. Ahora, sigo. Ahora, pregunta del $1.000.000. Si esto es todo un impulso, ¿sí? Porque esto tenemos impulso, descanso, continuación de impulso. ¿Superó o no superó al bajo más bajo anterior? Sí, Sí. Entonces, ahora, ¿dónde estaría mi estructura? Exactamente, ahí estaría la estructura. Acá estaría la estructura, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es un impulso, continuación de impulso. Así sería, chicos. Y bueno, y acá ya. Ah, bueno, mira. Bien, tengo los dos ejemplos acá. Bien. Bueno, ejemplo. Tenemos. Esta era mi estructura, ¿eh? Anterior sí, bajista. Sí. Acuérdense que esto se marcaba por zona. Ahí. Se marcaba por zona. Ahí. Esto. ¿Rompió mi estructura bajista? No. Bueno, ahí está. La respuesta es sí, sí. Casi, Cheli. Por Nada. eso digo de que no, que claro que sí la rompió. Ah, bueno, dale, nada. Bueno, sí rompió porque pasó por mi zona y pasó, sería. Ven que primero pasó con mecha, después pasó con 2 velitas, pero la rompió. ¿Ven? La terminó rompiendo, terminó cerrando por arriba. Ahora, si esto rompió, obviamente en las distintas temporalidades en diario, lleva muchísimo tiempo que te rompa una estructura. ¿Por qué? Porque cada velita de esta dura un día. ¿Sí? Cada vela literalmente dura un día, por eso es que lleva mucho más tiempo que lleva una estructura, que rompe una estructura diaria. En H4, cada estructura lleva una vela de 4 horas. ¿Sí? Perdón, cada vela lleva 4 horas. Entonces también es bastante largo para que rompa, pero en un día lo puede romper. Y en H1 muchas veces rompe, ¿sí? Rompe, como acá en este caso, después pasa un tiempo y vuelve a romper y dejó de ser alcista acá en este momento y ahora ya pasó a ser bajista, ¿sí? ¿Por qué? Por la temporalidad, porque cada vela dura 1 hora, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? Y si en 1 hora rompe en lo que es en el día varias veces, ¿sí? Imagínense en temporalidades pequeñas de M15 o de M5 la cantidad de veces que rompe estructura, ¿sí? Que cambia de tendencia, que cambia alcista, que cambia bajista, que hace rango, ¿sí? ¿A qué es lo que quiero decir? A mayor temporalidad, pues mayor tiempo lleva a romper lo que es la estructura. A menor temporalidad, rompe más veces. Lo que para un ciclo diario lleva, no sé, meses en D1, en M5 o en M15, ¿sí? Literalmente puede llevar 2 horas. Ese es... Pero yo creo que me perdí, no Sí, sé. sí. Se supone que, por ejemplo, aquí estamos en una 1H, 1 hora. estructura, sí, pero estamos en una tendencia bajista, Sí, claramente, ¿cierto?
Entonces venimos bajando desde los 28.000 y nos fuimos a los 20.000. Sí, De los 20.000 a los 22.000 hay una estructura alcista pequeñita, ¿cierto? sí, Aquí me rompió esta parte de acá, pero siguió bajando, o sea, él no cambió su tendencia bajista. Él sí. siguió para el infierno. Entonces ahí es donde me perdí. Sí, bueno, Entonces, ¿dónde fue el cambio de estructura? bueno. El ¿O no cambio de hubo cambio de estructura? Sí, sí, te explico y acá te aclaro. Bueno, esta era mi estructura bajista, ¿sí? Esta era mi estructura bajista, la cual la rompió. El que rompa la estructura no significa que de una, en la temporalidad de 1H, se va a ir así, pum, a las nubes, ¿sí? No significa que de una, sino que el mercado se mueve por, dijimos, impulsos, retrocesos, impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Así es como se mueve, independientemente de lo que son las temporalidades. Entonces, si yo tenía mi estructura, ¿sí? Bajista acá, la cual la rompió y ahora está haciendo como un retroceso, acá era donde yo quería ir, que mi estructura bajista dejó de ser esta y acá en este impulso alcista, este es mi alto más alto, ¿cierto? ¿Sí? O sea que mi estructura sería esta. Ajá. ¿Sí? Esto, en este tiempo y espacio, ¿sí? En este pequeño tiempo y espacio, va a estar alcista hasta que no me rompa esto, ¿sí? Hasta que no me rompa en lo que es análisis técnico, va a estar alcista. Esto puede venir, buscar la estructura de H1, de esta pequeña temporalidad de 1 hora, e irse, inclusive buscar. Ahora, ¿cuándo esto fue un falso quiebre o ¿sí? O un movimiento de manipulación, muchos dicen, cuando rompió la estructura, ¿sí? Y después volvió a romper y siguió bajando. Ahí se consideraría un falso quiebre, pero inclusive acá, yo teniendo en esta zona mi estructura, puede venir y literalmente tienes que pasar unas horitas nomás para saber si era un falso quiebre o no, puede venir a apoyarse en lo que es la estructura, hacer un retroceso del 100% de este impulso, porque este fue el 100% del impulso, un retroceso del 100% y ir de vuelta. No sé si se entiende. Sí, muchas gracias. Dale, de nada, Chelis. Claro, ese falso quiebre provocan las ballenas. Sí, sí. ¿Qué te quiero decir? Mirá, muchas veces pasa que en esta zona, por ejemplo, ¿sí? En esta zona hay un cúmulo de órdenes. ¿Qué pasa? El mercado se mueve por órdenes, ¿sí? Cada vela de estas que están acá son órdenes de compra, ¿sí? No es una vela, una orden de compra, sino que son miles, literalmente, de órdenes de compra que hacen subir el precio, que hacen subir el precio, y acá hay gente vendiendo, 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 hacen bajar el precio, hacen subir el precio, hacen subir el precio, ¿sí? Literalmente, si la gente que compró acá empezó a vender escalonadamente, pues hacen bajar el precio. Perdón, perdón, chicos, perdón. Manipulación se lo llama a esto, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que operé ayer? A ver, saco esto. A esto muchas veces, de acá, ¿sí?
ven que tira, esto fue una vela roja. Tiró un mechazo, se absorbió, fue una vela azul. Tiró un mechazo, se absorbió, ¿sí? O que tire una vela roja, así, completamente con fuerza, y después haga una vela azul, y después que tire, sí, otra vela. Pero en realidad, esto de acá, que está sucediendo acá, es una lucha de pesos pesados, se podría decir. ¿Se entiende? Es una lucha de las ballenas que están queriendo comprar acá, literalmente están queriendo comprar, y otros están buscando vender en estos puntos, ¿sí? Entonces es como que están jugando una pulseada y literalmente, bueno, acá ganaron las órdenes de compra. Y después pues fueron vendiendo escalonadamente. No digo que sean los mismos que compraron acá, porque los que compraron acá pueden ir a comprar para ir a largo plazo, ¿sí? Para ir al 23 al 2023, ¿sí? Pero le pareció una buena zona de compra esto, entonces compraron. Pero literalmente es una pulseada entre manos fuertes. Nosotros lo que podemos hacer acá, una es salirnos y otra es mirar afuera, porque si vos entras acá en una operación, muy probable que te toque un stop. Profe, en el caso que rompa la estructura y se meta de nuevo, ¿estaría en rango en 1 hora? Acá, rompa la estructura, así, y después se meta de vuelta, así, ahí sí sería un rango. Sí, sí, ahí sí sería un rango. Ahora, esto es estructura bajista. Chicos, esta estructura bajista. Vamos a buscar un ejemplo acá, cualquiera, acá. Acá. En 1 hora de vuelta. Estamos en 1 hora. Puede ser en cualquier temporalidad, chicos. Tenemos, entonces, impulso, retroceso, impulso. Sacando esto que estamos viendo de este lado, ¿sí? ¿Dónde estaría mi estructura? Acá, en este tiempo y espacio. Bien. Acá encontraron de una. ¿Y mi bajo más bajo? Bien. Este es mi bajo más bajo. Bien. Ahora, pregunta del $1.000.000. Pregunta del $1.000.000. Acá, con este movimiento, ¿me logró romper la estructura? Con este movimiento de acá, así. No. No, no llegó. No, exactamente, no llegó. Ahora, hizo un retroceso. ¿Me rompió la estructura? Ahí sí. Sí, ahí sí. O sea que si esto me rompió la estructura, esto que venía siendo bajista, dejó de ser bajista y pasó a ser alcista la temporalidad. Ahora, ¿dónde está mi estructura alcista? Acá, exactamente. Mi alto más alto sería este, ¿sí? Mi alto más alto sería este. ¿Ven cómo hace un retroceso todo esto? ¿Sí? Hace como un retroceso bien grande, pero nunca rompe la estructura. Después hace un impulso, pero mi estructura sigue siendo esta. ¿Ven? Hace un retroceso. Tengo un bajo, por así decirlo, más bajo que el anterior, pero, como digo, mi estructura está debajo del último alto más alto. Ahora, dio un movimiento alcista, ¿sí? Perdón, acá, no, así. Impulso, retroceso, nuevo impulso, ¿sí? ¿Este alto era más alto que este? No. No. Hizo un retroceso, impulso, para que le deje bien sucio al coso. Ahora, hace un retroceso. ¿Este alto es más alto que este? Sí. Sí. Entonces, mi estructura, ¿dónde está? No, No, sí, acá. 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 29.000. Sí, exactamente, 29.000 y piquito. Acá. Literalmente pueden tomar, si, bueno, esta es la aconsejo que tomen, ¿sí? Como esto está muy cerca, muchos hacen esto, toman esta nomás, como para una confirmación más cercana. Pero la respuesta sería esta zona, ¿sí? Esta zona. Acá, por ejemplo, rompió la estructura, ¿o no? No. Sí, ahí sí la rompió. ¿Hay un Sí, espacio o no? perdón. Sí. Sí. Ahora, retroceso, impulso, ¿sí? Acá literalmente
es como que la rompió, ¿sí? Hizo un retroceso. ¿Ven cómo la rompe muchas veces en una hora? Hizo un pequeño, pero le voy a borrar todo así no queda tan cargado. Para que no les pase esto, ¿sí? Para que no les pase esto, bueno, acá entró en rango etc. Y ese es el tema. Acá estaba en rango, creo, en H4. Pero normalmente se mueve así. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, acá rompió, y si hubiese continuado la tendencia, era, ¿sí? Seguía siendo bajista. Pero el tema es que acá, en este tiempo y espacio, entró en rango etc. ¿Qué quiere decir? Se estaba moviendo dentro de estos parámetros. ¿Sí? Pero no siempre, ¿sí? Normalmente hace así, ¿sí? Toma una dirección así, esto estaba en rango, porque miren, y después siguió, continuó su tendencia. Ahora, en H4 es donde me habían preguntado por el tema de cómo identifican la estructura en un rango. Y acá, bueno, en diario se veía mejor. Diario, acá. Cuando en este tiempo y espacio, acá, tenemos ahí, ¿sí? Pregunta antes de ahí. Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿me identifican la estructura bajista acá? Bien, tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Estructura, retroceso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que es por zona? ¿Sí? Marcamos acá, ponemos una zona intermedia, ahí. ¿Sí? Seguimos, taca, taca, taca. Pregunta, ¿rompió estructura acá? No, No. ¿Por qué? No, Porque No. es una zona y vino a tirar mecha. ¿Sí? Vino, bajó, rompió estructura en este, No. tampoco. no, porque es zona, exactamente. No. Acá me está formando un pequeño rango. Miren, tenemos 3 toques arriba, 2 toques abajo. Vino, me buscó de vuelta, no me rompió. ¿Sí? ¿Rompió estructura acá? No. No. ¿Ven? Como se nota el rango, como viene el toca con la mecha, se va. ¿Ven? Este rango, seguimos. A ver, acá. Pregunta. ¿Dónde se encuentra la estructura? Porque me habían dicho cómo se identifica la estructura en un rango. ¿Sí? Literalmente, la estructura, si acá se encuentra, sigue siendo la misma de donde estuvo el bajo más bajo. No me importa todos estos bajos, sino me sigue importando el bajo más bajo, y ahí sigue estando la estructura en la misma zona, literalmente. ¿Sí? Esa es la manera. Ahora, bueno, más adelante van a saber lo que son los orden block y demás, ¿sí? Cómo van a entender el movimiento del mercado. Por ejemplo, acá, ¿rompió estructura? Sí. Sí, Exactamente, una clara ruptura de estructura. Algo así sería la ruptura de estructura. El tema ahora es el siguiente. Esto fue un falso quiebre. ¿Por qué? Porque nosotros calculamos las zonas de retroceso, que eran acá, y la última estaba por acá, me acuerdo. ¿Sí? Y miren cómo el volumen, ¿sí? Literalmente, miren ese volumen. Ahora, también otra forma de identificar un falso movimiento es el siguiente. ¿Cómo dijimos que tenían que ser los impulsos? agresivos, ¿Los retrocesos cómo tenían que ser? lentos, Lentos. Ahora, pregunta del $1.000.000. ¿Esto de acá es lento o es agresivo? Es agresivo. Es agresivo. Entonces, esto no es un retroceso. Yo ni a palo le entro por acá. ¿Qué quiero decir? Esto fue agresivo. Esto no fue un retroceso. Esto fue un impulso. Entonces, yo identifico que si esto es un impulso, fue un falso quiebre. Y muy probablemente continúe la tendencia bajista. ¿Sí?
Esa es una de las maneras de identificar también los falsos quiebres. Ahora, si lo hace en modo lento, pongamos que esto lo hizo así. A ver, pongamos que esto lo hizo así. Así, está acá, lento, 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 lento. ¿Sí? Impulso agresivo, retroceso lento. ¿Sí? Y me dio vela de confirmación, y muamoña, que esto, que lo otro, pero decidió seguir su tendencia bajista. Ahora, en este caso, en este ejemplo, vamos a poner ejemplo número 1, estaría bien, si te toca un stop o algo, está bien gestionado, fue un falso quiebre, y bueno, nos comimos, ¿sí? Pero en el ejemplo número 2, si nosotros vemos que esto fue agresivo, no voy a entrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es agresivo. ¿Entienden? En esta manera, está mal que te toque el stop, porque vos estás viendo el volumen, ¿sí? Que hay, y... pero en el otro, bueno, sería, está gestionado, te quiero decir, acuérdense, del 100% tienen un 92%, y si justo te toca ese 8% que hace falso quiebre, bueno, está bien, pero acordate, a nivel estadístico vas a terminar ganando, ¿sí? Bueno, chicos, pregunta, ¿se entendió la clase? Algo que no entiendan, algo que les haya quedado ahí medio intermedio, ¿sí? Medio picando, digamos, ¿sí? Algo. ¿O se entendió? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud que puedan tener, chicos? Mientras yo me tomo un matecito. Y por ahí, yo la voy a mirar de vuelta. Sí, 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 literalmente, hay que repasar. Literalmente hay que repasar todas, ¿sí? Todo. Después es ir y practicar, Sí, yo creo que ir a ¿sí? practicar. La práctica hace al maestro, chicos. Es así. Para ser un piloto de avión, 10.000 horas tienen que tener de vuelo, ¿sí? Imagínense, literalmente la práctica hace al maestro. ¿Cuándo tenemos acceso a la clase grabada? Eduardo, ¿las clases grabadas ya tienen acceso todos? Mirá. No, pero pregunta hasta cuándo. ¿Cuánto tiempo están las clases? Ah, ¿cuánto tiempo están las clases? Y siempre sería, mientras que ustedes sigan perteneciendo al grupo y estén ahí adentro, siempre sería, el grupo no se borra, chicos. El grupo queda, ¿sí? El tiempo que literalmente estemos todos, salvo que yo me muera, no sé, igual va a seguir estando el grupo. Sí. No, no, pero tienen acceso, sí, tienen acceso ilimitado en ese sentido. Eh, no lo quiera Dios. No, dijo ahí, no. Que tengo muchas cosas para hacer. ¿Qué iba a decir? Y después pertenecen al grupo de avanzados, ¿sí? Perdón, no avanzado, al grupo de los alumnos que se recibieron, que también está bueno porque todo lo que aprendieron acá, más lo que practicaron conmigo, lo van a seguir aplicando ahí, ¿sí? Y creciendo todos juntos, esa es la idea, crecer todos juntos. Obviamente que cada uno va a ir creciendo un poco, algunos más rápido, otros más lento, pero depende, hay algunos que vinieron con conocimiento y algunos que empezaron de básico, básico. Entonces, obviamente los procesos van a ser distintos. Pero valoren su proceso, chicos, sí, valoren porque esto a mí me encanta, chicos, porque esto es una profesión, como digo siempre, ¿sí? Y es una hermosa profesión. Así que simplemente eh, les animo a que si están ya, le metan pila, le metan pila. Si tienen que repasar la clase 10 veces, y bueno, se pasen las 10 veces, chicos, es así, hasta que les salga. Y después practiquen, 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 practiquen. A ver, profe, le preguntaba si los descansos en este caso lo hace hacia abajo. ¿Cómo descanso, José? Mm, En este caso, viste que el descanso hizo impulso, esto hizo, a ver, vamos a borrar todo. Tenemos impulso, retroceso, nuevo pequeño impulso, ¿sí? Descanso, continuación.
de mercado. Entonces, acá sería esta mi estructura. De donde nació el impulso nuevo. ¿Se entiende? ¿Por ahí era? José. Una vez más, por favor. Sí. Tenemos impulso, retroceso. ¿Sí? Porque este sí fue un retroceso. Lo hizo en forma, inclusive, bueno, de un banderín. Impulso, retroceso, estructura. Impulso pequeño, ¿sí? Descanso. Pero ese impulso ya es el bajo más bajo. Ujú. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, exactamente. Pequeño retroceso, nuevo impulso. Esto no podemos considerar que supera, esto de acá ninguno supera, ¿sí? A este de acá. Ahora, hace un retroceso y ¡pum! Ahora, esto de acá, ¿superó a esto? Sí. ¿Dónde nace? Totalmente. Estructura. ¿Se entendió? ¿O de vuelta? Ay. En sí ese descanso es lo que uno conoce, o yo conozco, perdón, como rango de continuación de tendencia. Exactamente. Sí, acumulación. Yo muchas veces lo digo ruido. A ver, la profesión más difícil del mundo, pero interesante. Saber identificar estructura nos sirve para marcar, dice, el saber identificar la estructura me sirve para marcar Fibonacci, es lo que noté en sus vivos. Exactamente, también. Ahora, con Fibonacci, prepárense nomás porque es la clase que en sí tenemos como más difícil, por así decirlo. Pero es lindo porque una vez que aprenden el Fibonacci, porque tiene muchas cosas Fibonacci lindas, es una buena herramienta donde ustedes si la saben aplicar ya van a tener un porcentaje. Después con Fibonacci y gatillos ya pueden empezar a operar, chicos. Sí, pero es lindo. Profe, en M15, en BTC, en este momento, falso quiebre. A ver, ya ahí miro. Entendí, profe, estaba confuso con eso. Dale, dale, a ver, me voy a M15. ¿Qué dije hace un rato de lo que es las temporalidades de M15 o de M5? Que la rompe muchas veces, ¿sí? Muchísimas veces la va a romper porque son temporalidades que su tendencia alcista dura esto nomás, ¿sí? Y ya empieza una nueva tendencia bajista. Mira, impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Retroceso, impulso, retroceso, impulso, estructura, ruptura de estructura, estructura, alcista, retroceso, retroceso, impulso, retroceso, estructura, nuevo impulso. ¿Sí? Continuación del impulso. Con el Fibonacci van a poder mirar la continuación del impulso. Ahí, ese les va a ayudar mucho. Tenemos continuación del impulso, estructura. Tucu, 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 tucu. Ruptura de estructura, bajista. Pequeño retroceso, estructura. Impulso. Mi estructura está acá todavía. Está superando por muy poco. ¿Se entiende? El que preguntó por M15. Pero ahí sigue siendo bajista, ¿cierto? Sí, empezó a La ser estructura bajista. sigue siendo bajista. Sí, sigue siendo bajista porque fue alcista un toque, acá, este tiempo fue alcista, pero me rompió mi estructura alcista y pasó a ser bajista. Una consulta, Ari, yo ayer te había mandado justo en el grupo general que había visto el banderín que hice y que lo rompió justamente en ese momento alcista. Sí, Ese banderín ya no se toman en cuenta después, ¿no? no, Una vez ya está, pasado ya. todo eso. Este era tu banderín que vos viste. Exactamente. Sí. Yo lo he hecho un poquito más Esto lo atrás. vimos con los alumnos avanzados. Este es una figura chartista, patrón de continuación rápida se llama. Y este, literalmente,
es difícil de agarrar. Es difícil de agarrar. ¿Sí? En lo que cuando den chartismo, se van a dar cuenta que esta es una figura difícil de agarrar según nuestra forma de operar. ¿Por qué? Porque estarías entrando solamente por la figura chartista. ¿Sí? Nosotros tenemos más confirmaciones que solamente una figura para entrar a un trade, por ejemplo. Pero sí, si vos lo gestionás y pones tu CL por acá abajo y te jugás, por así decirlo, podés entrar, pero por chartismo únicamente. Nuestras entradas tienen como más cosas que da mayor efectividad.